Ya no tengo que estar persiguiendo a los estudiantes para que me entreguen los trabajos o los talleres que yo hacía. Entonces esto me ha permitido de que un 95-97% de los estudiantes ya se agradan, ya son felices a entrar a mi clase, entregarme los trabajos. El ambiente en clase, porque yo soy consciente de que mi materia química no es algo que mis estudiantes quieran tener, pero ya estoy viendo un cambio de actitud, una mayor disponibilidad, una mayor disposición. Todos hemos cambiado de actitud porque las clases han cambiado, la profe ha cambiado, su actitud ha cambiado. Al proponer esas herramientas y esas estrategias veo más participación de los estudiantes y que les he sabido llegar de una manera a todos. O sea, de alguna manera todos dentro de su proceso, dentro del ritmo me están llegando a lo que se pretende. Una de las ventajas que observo con mis estudiantes es que ellos se muestran más participativos, o sea, se interesan más por lo que yo intento enseñarles. Entonces ellos aportan, preguntan. Me siento bien porque los estudiantes veo más participación y de hecho los mismos luego de ver el proceso que vamos llevando, digamos, a X actividad, entonces proponen hacer otras. Entonces, pues por ese lado yo estoy contenta. Hola, les habla Pablo Romero Ibáñez y te ayudo a lograr la atención de tus estudiantes. Soy experto en didáctica, de pedagogía, didáctica, creatividad y cultura de la paz. 21 premios nacionales, regionales y 5 premios internacionales en innovación educativa. Líder en América Latina del enfoque Pedagogía de la Humanización. Soy autor de la obra Cómo liberarse de una educación equivocada, publicada con Magisterio, autor del método Medita. Así que bienvenidos a este importante evento, la Semana de la Didáctica, la Atención y el Aprendizaje, en el que estaremos interactuando en 3 encuentros. Este primer encuentro lo hemos denominado las 5 razones que hacen que tus estudiantes no presten atención en clase. El segundo encuentro, cómo hacer una clase atractiva que despierte el interés en tus estudiantes. ¿Cómo hacerlo? Y en el tercer encuentro, que va a ser el viernes, abordaremos un estudio acerca del paso a paso para lograr que tus estudiantes presten atención y aprendan en clase método Medita. Les cuento que ya tenemos casi 28,000 inscritos a este importante evento. Bien, recuerden entonces las 3 clases que vamos a tener esta semana. 5 razones por las que los estudiantes no prestan atención hoy. Estamos en este momento. Este miércoles, cómo hacer una clase atractiva que despierte el interés de tus estudiantes. Y este viernes, el paso a paso para lograr que tus estudiantes presten atención y aprendan en clase. Les invito entonces a unirse y a participar en la comunidad de Facebook, Semana de la Didáctica, la Atención y el Aprendizaje. ¿Por qué es tan importante que participen en esta comunidad? Además de que yo voy a estar interactuando con ustedes, este es un espacio de ustedes, de todos nosotros, para que puedan ustedes plantear sus preguntas, hacer sus propios aportes, sus propias reflexiones y además, al final de este encuentro, voy a plantearles 3 preguntas claves, las que les invito a que respondan. Recuerden, si ustedes aún no se han unido, pueden hacerlo dándole clic en el botón abajo de este video. ¿Listo? Ok, preguntémonos entonces, ¿es posible que nuestros estudiantes se interesen y atiendan en nuestras clases? Miren, colegas, lograr la atención de los estudiantes es la principal dificultad a la que nos enfrentamos las maestras y los maestros. El desinterés de los estudiantes realmente nos produce frustración. Incluso algunos colegas caemos enfermos. La ansiedad, sin duda, nos enferma. Mire, yo conozco, colegas, casos de maestros que llegan hasta comerse las uñas o de alguna maestra que me contó, y por cierto, recientemente, que se había retirado del distrito aunque le faltaban 5 años para su pensión, pero que era que ya no soportaba más la indisciplina y también la falta de atención, que no le atendieron. Y la verdad nunca encontró soluciones.
Mire, esto de que no nos presten atención es como hablar solos. Eh, es como estar con otros, pero en un gran laberinto de soledad e indiferencia. Incluso se puede sentir la sensación de estar haciendo el ridículo. Esta difícil situación de la que les estoy hablando, colega, todos la podemos resolver y todos tenemos el derecho a experimentar todos los días clases amables, seductoras, atractivas, en la que no solo los estudiantes atiendan, sino que además ellos se sientan incluidos. Es que todos tenemos derecho a experimentarlo. El asunto es que no todos lo estamos experimentando por ausencia de herramientas, de estrategias, que posteriormente estaremos hablando de ello. Así que preguntémonos, ¿es posible despertar el interés y la atención de nuestros estudiantes? Claro que sí. ¿Qué notaron en la diapositiva anterior? Aquí se las vuelvo a mostrar. Un gran caos, un desorden. El profesor está dictando su clase, pero nadie le está poniendo atención. Y en la diapositiva siguiente se ve orden, se ve un niño participando. Pues resulta que es la misma imagen. Esto es de un cuento que se llama El otro lado, de István Banyai, y te muestra la realidad de lo que está pasando hoy todavía en clase. Pasaba ayer y pasaba hoy. ¿Qué cosa? Pues que no atienden, que están en otro mundo y que hacen desorden. Yo mismo he formado y he acompañado directamente a más de 1,200 maestros y maestras de Latinoamérica a lograr la atención de los chicos, a hacer clases realmente atractivas. ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo? ¿Cómo he hecho esto? Pues gracias a la didáctica, en particular a un método que desarrollé para ayudar a tantos maestros que están en esta situación. Les enseño partiendo de un autodiagnóstico y a partir de ese autoconocimiento les invito a que planeen con fundamento y con conocimiento de sus estudiantes y de sí mismos, y de ahí puedan planear sus clases o programarlas con fundamento, con didáctica y de manera atractiva y seductora, para que puedan desarrollar una clase que atrape, que interese a los estudiantes y puedan en ese proceso implementar guías, talleres, evaluaciones que sean atractivas, que tengan imágenes, que tengan gráficas, que tengan diferentes tipos de preguntas y lleguen por fin al cierre del proceso implementando un proceso de retroalimentación y de plan de mejora. Esto te lo enseña muy bien el método Medita, es decir, mi método metacognitivo y didáctico Todos Aprenden. Ya al día de hoy cuento con 1,200 maestros que ya dominan a Medita. Hoy, justamente en este momento, les comparto el testimonio de Juan Esteban, de la profesora Luz Ángela y la profesora Maribel. Vamos a escucharlos. No lograba motivar a mis estudiantes, ¿sí? Eran muy pocos los estudiantes que lograban motivarse en mis clases. Y entonces esta propuesta Medita me ha permitido ser más llamativo, me ha permitido llegar más a ellos, comprenderlos, ser más inclusive, porque es que muchas veces nos llegan niños que nosotros no estamos acostumbrados por nuestra formación a llegar a ellos. Y con esta propuesta me ha permitido también poderlos a ellos ayudar, llevarlos de la mano en este proceso de aprendizaje. Entonces yo pienso de que me ha ayudado mucho en ese sentido. Para mis estudiantes, pues es algo más agradable, es algo más humano, es algo más divertido, en el buen sentido de que las clases no tienen que ser tan ladrilludas. Y eso me gustó propio de esta metodología, porque yo hablaba demasiado. Y en este método no, hay que participar más el estudiante y el profesor, no tanta hablar y hablar, sino más participación por parte del estudiante. También me permitió esta parte del buen trato. Eso es básico, un buen ambiente en clase, que sea algo agradable, que ese buen trato tanto de ellos para mí como yo para mis estudiantes. Eso fue algo de lo que yo más resalto. Antes eran mecánicas y yo era la que hablaba. Ahora ellos les
les aplico diferentes estrategias. Por ejemplo, me he dado cuenta, que usted dice, cuando está dando la capacitación, usted dice que tenemos que conocer más al estudiante. Entonces me he dedicado a observarlos, a verlos más de cerca y a ver qué cosas son las que les gustan, qué cosas son las que les cuestan trabajo. Y me he dado cuenta que después de un video, ellos pueden hacer la actividad más fácil, entonces son más audiovisuales y eso me ha facilitado el trabajo. Antes yo era la que hablaba, profe. Bien, después de escuchar estos testimonios, quiero recordarles que algunos colegas me han escrito y me cuentan su preocupación sobre su didáctica. Me preguntan cosas como esta, pero a ver, ¿cómo hago para resolver mis problemas específicos en ciencias sociales, en matemática, en artística, educación física? A ver, hoy les digo que Medita, el método metacognitivo didáctico Todos Aprenden, casualmente posee un kit de herramientas y estrategias que permite resolver esos problemas específicos porque son herramientas de didáctica general aplicadas a situaciones específicas. Así que no se preocupen por ello. Sobre cómo surge Medita, les cuento que llevo 35 años en procesos de investigación e innovación educativa, formando maestros y asesorando en 9 países de América Latina a secretarías de educación e instituciones educativas universitarias y escolar. En ese entonces llevaba procesos de formación tradicionales, presenciales, en foros, seminarios, congresos internacionales, talleres y conferencias en los que veíamos desde el punto de vista de expertos qué era lo que necesitaban los maestros y eran muy bien recibidas y felicitadas. Así que todo esto siempre era positivo. Durante todos estos 35 años no he hecho otra cosa que especializarme y profundizar en el fascinante campo de la didáctica general y específica, porque siempre he pensado que es la mejor herramienta que tenemos los profesionales de la educación para hacer nuestro trabajo. Pero, ¿qué pasa? Todo cambió con la pandemia. Ante la coyuntura y las indicaciones del Ministerio de Educación Nacional, decidimos junto con Corporación Magisterio estructurar un curso para elaborar guías pedagógicas. En este curso participaron cientos de docentes en varias cortes que realizamos durante la pandemia. Todos ellos estaban muy agradecidos, pero lo más interesante de este nuevo camino fue que comenzamos a escuchar las necesidades sentidas de los docentes. Es decir, a través de entrevistas, uno a uno, y de encuestas, e incluso colegas atendiendo los chats y los numerosos correos, ¿verdad?, que recibimos, la voz sentida era el desinterés, la falta de atención y motivación de los estudiantes, en el que se evidenció una sensación de frustración, de angustia, de desmotivación por el trabajo. Así que en esta coyuntura de difícil pandemia encontramos docentes que realmente no sabían diseñar talleres, guías y que descubrieron eso. Posiblemente no eran conscientes del problema. La pandemia vino a evidenciar una gran cantidad de problemas. Pero todo cambió con la pandemia. Ante la coyuntura y las indicaciones del Ministerio de Educación Nacional, decidimos junto con Corporación Magisterio estructurar un curso para elaborar guías pedagógicas. En este curso participaron cientos de docentes en varias cortes que realizamos durante la pandemia. Todos ellos estaban muy agradecidos, pero lo más interesante de este nuevo camino fue que comenzamos a escuchar las necesidades sentidas de los docentes a través de entrevistas, ¿verdad?, uno a uno, y de encuestas, e incluso atendiendo los chats y los numerosos correos que recibimos. La voz sentida era el desinterés, la falta de atención y motivación de los mismos estudiantes, en el que se evidenció una sensación de frustración, colegas, de angustia, de desmotivación por el trabajo. Y es allí donde ustedes nos escribieron y nos contaron sus angustias y sus temores. Es decir, una especie de desahogo en el que expresaron: mis estudiantes no me ponen atención,
no me siento valorado por mis estudiantes, no sé cómo resolver los problemas de indisciplina, no sé cómo hacer clases atractivas, no manejo estrategias y herramientas didácticas, mis estudiantes no aprenden. En este proceso decidimos darle un giro al curso de guías pedagógicas y convertirlo en un proceso mucho más robusto de herramientas y estrategias didácticas. Pero no se trataba de la didáctica por la didáctica, no. Se trata de entregarles herramientas y estrategias para que los profesores pudieran solucionar el dolor que más les estaba aquejando. ¿Cuál? La falta de atención, colega. Y así lo hicimos. Y con gusto comenzamos a ver cómo profesionales de la educación que por años habían luchado contra el desinterés, comenzaron a ver cómo se comenzaba a involucrar sus estudiantes en clase. Se empezó a evidenciar mayor atención de los estudiantes. Comenzaron a decirnos que ya no se sentían pintados en la pared, que ya no tenían que estar detrás de los chicos. Muy bien, que ahora sí tienen claro cómo administrar una secuencia didáctica desde la A hasta la Z para así lograr el interés, ¿verdad? Y la atención de sus estudiantes. En algunos testimonios nos expresaron que lástima, ¿verdad? No haber sabido esto hace 20 años. Es que así me lo expresó una profesora que me decía pues que ya estaba en los últimos años para retirarse, para jubilarse. Bien, ¿qué sucede, colegas? Es ahí donde nace el método Medita. Así que comenzamos a alimentar los contenidos de este curso y llegamos a Medita, un método que entrega herramientas y estrategias que en 7 pasos ha llevado a cientos de maestros a lograr despertar el interés, la atención y la motivación de sus estudiantes. Ustedes se preguntarán, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué yo les estoy compartiendo esto? ¿Por qué comparto esta historia? Porque al igual que ustedes, esto de ser maestro es mi vocación, educar mejor de como lo hacíamos ayer. En mi caso, formar maestros. Incluso se me han inscrito en el curso de Medita formadores de formadores. Y por eso hoy quiero compartirles en esta semana, el miércoles y el viernes, a partir de hoy, las bondades de Medita. Al final de la semana les daré noticias sobre cómo pueden hacer el proceso de formación completo de mi método Medita. Es decir, el viernes en el encuentro, el paso a paso para lograr que tus estudiantes presten atención y aprendan en clase. Recuerden, les sigo invitando a que participen en el grupo de Facebook porque no solo ustedes van a enriquecer a otros colegas, sino que ustedes también se van a enriquecer con la participación de otros colegas y mi participación naturalmente. Colegas, aquí quiero recordarles algo. En estas 3 sesiones que vamos a tener durante esta semana, voy a dar todo de mí, todos los elementos que pueda compartirles del método Medita. Sin embargo, para mayor profundización y mayor acompañamiento, incluso un acompañamiento personalizado, procesos de retroalimentación, de corrección, valoración y complementación, y la dotación de todo el kit de herramientas y estrategias, de ello voy a explicarles el día viernes en la última clase, en la de cierre. ¿Listo? Por ahora necesito que se me concentren en que podamos profundizar en lo que más podamos. ¿Qué es la atención? De esto hay numerosas definiciones e investigaciones y problemas. No tenemos el tiempo para hacer toda la elucubración epistemológica en torno a la atención, pero sí les quiero aclarar algo. En las investigaciones se ha demostrado que, por ejemplo, en una charla de 2 horas se atiende un promedio de 15 minutos. Sin embargo, hay personas y hay excepciones que van mucho más allá, pero para ello hay que ponerle cuidado al estudio de la atención. Entonces, no confundamos la atención con ver. Usted van a encontrar
estudiantes, niños, niñas, adolescentes que te están viendo, pero no necesariamente te están atendiendo, colega. Te pueden estar escuchando y no necesariamente te están atendiendo. Entonces, la atención implica la puesta en escena de todos nuestros sentidos, nuestra vista, nuestros oídos, hasta nuestro gusto y nuestro olfato. Entonces, vamos a enseñarle a nuestros estudiantes a atender con toda su existencia, con todos sus sentidos, todo su cuerpo. Es decir, al fin comprendimos que se atiende con toda la corporalidad. Entonces, la atención es el proceso de estar concentrados en un asunto con la capacidad de distinguir lo que me es útil y lo que no. Es decir, tienes la capacidad de desechar elementos que ves que sobran, ¿vale? Listo. Entonces, ¿cuáles son esas 5 razones por las que los estudiantes no prestan atención? La primera, no saber cómo resolver la disciplina en clase. 2, la segunda, somos convergentes. La tercera razón, no los llevamos a que piensen. La cuarta razón, no tener idea de cómo desarrollar la creatividad. Y la quinta razón, hacemos clases monótonas y desconectadas. Bien, en este momento, hablando de atención, les pido toda su atención para que nos concentremos porque estas 5 razones, sin duda, impiden el proceso de atención y naturalmente anulan el interés, la emoción y pasión que deberían tener nuestros estudiantes por nuestras clases. ¿Cómo identifiqué estas 5 razones? Se preguntarán ustedes, bueno, ¿cómo llega a esas 5 razones? Miren, ¿se acuerdan que les comenté que hemos aplicado entrevistas? Hemos aplicado encuestas, hemos valorado sus correos, los que ustedes nos escriben para nosotros son muy valiosos. Hemos valorado los cientos y cientos de chat que ustedes comparten en las live. Bien, con todo este proceso, más un valioso instrumento de autodiagnóstico que ya les obsequié y que ustedes tienen en sus manos, con este instrumento de autodiagnóstico podemos determinar elementos claves como estos. Por ejemplo, hemos descubierto que hay un abuso de la convergencia. Este instrumento, antes de seguir explicándole sus resultados y la fuerza que tiene en cuanto al autoanálisis que tú te puedes hacer, colega, te voy a explicar de una manera muy sencilla el instrumento. Si ves ahí donde dice pregunta, ahí vas a ubicar cada una de tus actividades o preguntas. Listo, esto puede funcionar perfectamente con actividades o con preguntas. Ok, ahí las ubica. Paradigma. Agarras la actividad o la pregunta y te das cuenta si está abusando de la convergencia o de la divergencia. ¿Listo? Desempeño. Bueno, alguien dirá, pero convergencia o divergencia. Tranquilo, dentro de un momento te voy a explicar eso. Una actividad convergente, por un momento te adelanto, es la que te arroja solo una respuesta y el estudiante solo puede dar una respuesta. O sea, las preguntas de A, B, C, D, selección múltiple con única respuesta, son convergentes, colega. Y las divergentes son las que le dan la oportunidad a nuestros niños a que respondan desde múltiples puntos de vista, es decir, múltiples posibilidades de respuesta. Es decir, los pones a opinar, los pones a aportar. Bien. En esta otra columna, agarras cada una de las actividades o preguntas que ya colocaste al lado izquierdo. Indica si la pregunta es del saber conocer. Recuerden que todos ustedes manejan ese discurso, saber conocer, saber hacer. Es el que más se trabaja en países como Colombia y América Latina. Pero te voy a proponer otro saber. El saber conocer es que tú colocas actividades o preguntas como identifiquen, definan, resuman, ¿ves? Esas. En cambio, las de saber pensar son las que tú los invitas a que argumenten con evidencia, a que duden, a que cuestionen, a que expliquen con fundamento. En cambio, las del saber hacer los pones a que escriban, redacten, resuelvan, dibujen, pinten, caminen, salten. ¿Ven? Ese saber hacer. En cambio, saber innovar es que los pones a proponer, a crear, a innovar, a transformar, a modificar algo. Todo eso está dentro del saber innovar. ¿Ves? Es fácil. En cambio, los del saber ser es que les realizas actividades para que aprendan a convivir, a ser amables, a ser solidarios, a ser respetuosos. Ese es el saber ser.
Y en cambio el saber sentir es para que se apasionen por la vida, fortalezcan su salud mental, es decir, para que tengan la oportunidad de expresarse. Si quieren desahogarse, quieren llorar, háganlo tranquilo, quieren reír, rían. ¿Ven? En cambio, en la habilidad del pensamiento, ahí vamos a determinar unas habilidades como identificar, conocer, leer, escribir. ¿Cómo así? Tú, por ejemplo, tienes una pregunta, defina. Ah, bueno, entonces los estás poniendo a definir. Identifique los componentes de una célula. Ah, bueno, quiere decir que tu énfasis es identificar. Siempre coloca una sola habilidad, la del énfasis. En este caso, puedes escoger cualquiera de estas, dudar, argumentar, analizar, proponer, valorar, sentir. En el contexto siempre es bueno que en cada una de tus actividades o preguntas tú tengas claro si la pregunta es global, o sea, universal. Entonces tú defines, ¿qué es un escritor? ¿Qué es una célula? Esas son preguntas de carácter global, de carácter universal. También haz preguntas de tu país, de tu nación. Hazle preguntas a los niños sobre su país y hazle también preguntas de tipo local. Estamos viendo el mito. Bien, cuéntenos sobre un mito de tu pueblo. ¿Ves? Le estás haciendo preguntas locales y eso hace que nuestros niños se interesen más. Y el diseño es que vas a describir cómo se apoya tu actividad o tarea. Si esa actividad tuya tiene preguntas, tiene imágenes, gráficos, tiene, por ejemplo, textos de desarrollo o no, solo tiene una pregunta, así, a seca. A ver, ¿qué pasó? ¿Ves lo importante del instrumento? Este instrumento, entonces, te puedo mostrar un ejemplo como esta, que qué es un género literario, qué tipos de géneros literarios existen, qué es un género narrativo. ¿Y qué pasó? Pues que todas las preguntas son convergentes. ¿Qué pasó? Porque todos los desempeños son de saber conocer. O sea, te estoy mostrando lo que no te puede pasar. Si a algún colega le ha pasado esto, tranquilo, a partir de hoy usted no le puede volver a pasar. Definir, 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 identificar. Usted no se puede quedar en eso. Global, global, global. O sea, todas sus preguntas son universales. Grave, colega. Y resulta que el diseño de tus actividades es una pregunta. No, eso no nos puede volver a pasar más. En cambio, aquí te muestro rápidamente un ejemplo donde tú ves preguntas convergentes, divergentes, del saber conocer, saber hacer, saber pensar, saber innovar, saber ser, saber sentir. Pones al niño a identificar, a escribir, a redactar, a estructurar, a proponer. Haces preguntas globales de tipo local, nacional, y utilizas gráfico, utilizas imágenes, utilizas preguntas y utilizas hasta fórmula. Eso es una acción pedagógica integral. Y este tipo de dinámicas, de actividades y preguntas hacen que tus estudiantes se interesen más. Entonces, ¿cómo es que llegamos a estas 5 razones que impiden la atención? Pues, a ver, en nuestros procesos de investigación con magisterio hemos podido determinar que el 87%, ¿verdad? De los profesores que le hemos aplicado esto, hay un predominio de la convergencia, o sea, preguntas de una sola respuesta, de una sola solución. El 92% abusa mucho de preguntas del saber conocer y del saber hacer. El 42%, bueno, por lo menos le apuntan al saber ser, ya eso es un aliciente, pero gravísimo, solo un 11% hace preguntas del saber pensar, o sea, ¿qué quiere decir? Preguntas que ponen al muchachito a analizar, a argumentar con evidencias, a dudar, de eso hay un 11%, bueno, hay algo de esperanza en nuestro continente. Pero hay un 9% que pone a los niños a ser creativos, es decir, el desarrollo del pensamiento creativo brilla casi que por su ausencia, muy bajo. Y el 2% saber sentir. Las actividades del saber sentir pareciera que no son un compromiso del magisterio. Esto no nos puede seguir pasando, colega. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades del pensamiento que dominan el sistema educativo en el que interactuamos en América Latina? Pues esto, mira, hay un abuso de actividades y de preguntas y de pruebas escritas y de desarrollo de clase en identificar, conocer, leer, escribir, definir, desarrollar, resumir, comparar. Es decir, queda evidenciado que si tú desarrollas clases como esta, además de que el estudiante le pierde el interés, pues es un estudiante que no se le va a desarrollar el pensamiento científico, ni crítico, ni creativo. Entonces, preguntémonos, y esto es todos los días, ¿qué no puede faltar? ¿Qué debe estar presente? Siempre debe estar presente que nuestros estudiantes comprendan, siempre debe estar presente que duden, que pregunten, que infieran, que argumenten con evidencias, que expliquen con fundamentos, siempre debe estar presente que analicen, que propongan,
poco se pone a los muchachitos a profundizar. Vamos a ponerlos a profundizar, a que transformen, a que ideen, a que sean capaces de trabajar en equipo de manera respetuosa y amable, a que demuestren responsabilidad en su trabajo y con los demás, a que se expresen sus emociones para que se liberen, se desahoguen y se interesen más por nuestras clases y atiendan más. ¿Quién no quiere estar en una clase donde puede expresar y liberar sus emociones y pueda opinar, participar y nadie se va a reír de él? Todos queremos estar en esa clase. ¿Y quién no quiere estar en una clase donde lo valora? A cada uno nos valora y de paso aprendemos nosotros a valorar el otro lado. Entonces, colegas, con el diálogo permanente con los profesores y con la aplicación del autodiagnóstico que hemos descubierto estas 5 razones que obstaculizan la atención. No sabemos cómo resolver la indisciplina en clase. Vamos a resolver ese asunto. Hoy solo estoy planteándoles los problemas y haciéndoles ver las implicaciones, las consecuencias que esto acarrea si no solucionamos estos problemas. El abuso de la convergencia, eso es dañino. No los llevamos a que piensen. Por lo tanto, los muchachitos se aburren. No hay que pensar, solo hay que seguir unas instrucciones y solo hay que repetir lo que está en la guía, en el taller y lo que está en el libro o lo que dice el profesor. No, señor. No tener idea de cómo desarrollar la creatividad. Eso también le quita las ganas a un estudiante de activarse y de dinamizarse en clase. Y estas clases monótonas y desconectadas sí que definitivamente alejan la atención. Entonces, colegas, tomemos cada una de ellas. La primera, no saber cómo resolver la indisciplina en clase. Eso trae consigo unas preguntas y trae unas reflexiones. ¿Cómo nos sentimos? En este momento les pregunto a ustedes. Y eso es para que lo comenten ahí en nuestro grupo de Facebook. ¿Cómo nos sentimos? Vamos a desahogarnos. ¿Cómo se siente usted, colega, cuando no puede resolver asuntos de indisciplina? Como la diapositiva que les mostré hace un rato. Unos niños tirando avioncitos, el otro por allá rayando el pupitre, el otro por allá tirando papelitos. No, un relajo completo. Uno encuentra niños discutiendo o hablando mientras uno está hablando. Un irrespeto completo. Es decir, es un hecho que no habitamos los docentes en ningún paraíso. Es un hecho que esto no es sencillo. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Pues esto ustedes mismos nos han escrito, nos dicen, me siento deprimido, me siento impotente, me siento triste, me siento solo y sinceramente me siento abrumado y siento que deseo pedir auxilio a grito. Entonces, necesitamos darle solución a este asunto, porque de lo contrario, colega, usted va a terminar por abandonar una profesión que es hermosa, es bellísima, pero se nos va a volver, vea, bien atractiva si empezamos a darle solución a estos 5 obstáculos. Hoy, esta primera sesión no es la sesión de la solución. Por eso los espero el miércoles. No pueden faltar este miércoles, porque este miércoles empiezo a darles elementos puntuales de cómo empezar a solucionar este asunto. Una segunda pregunta que nos podemos plantear aquí es cómo se relaciona la indisciplina con la falta de motivación. Es que miren, colegas, un estudiante que no está motivado tiende a ser indisciplinado o tiende a estar como ausente, tiende a tomar una actitud de indiferencia. Pero una de las actitudes o comportamientos que más adoptan es la indisciplina porque jugando, hablando, tirando papelitos, ¿verdad? Y molestando al otro, sienten pues que se les pasa el tiempo más rápido. Pero si la clase, ¿verdad?, estuviese bien activada, bien dinámica, pues los tendríamos motivados. ¿Qué sucede? Si hay indisciplina, no hay atención. Es muy difícil que la atención, el interés en la clase llegue cuando hay indisciplina. Ya hace años, bien atrás, la misma María Montessori nos había dicho, no empiece la clase hasta que no haya asegurado la atención.
no haya atención, ¿usted para qué da clase? Entonces, por eso, por el momento les adelanto un consejo: trabaje fuertemente por crear un clima social positivo. Y eso lo vamos a empezar a ver el miércoles, no se preocupe. Bien, un segundo obstáculo, problema que no nos ayuda a asegurar la atención, pues que somos convergentes. Pero preguntémonos, ¿qué es convergencia y qué es divergencia? Empecemos por tener claro las consecuencias que genera el abuso de la convergencia, los beneficios que genera trabajar convergencia y divergencia. Pero para ello primero hay que entenderlo. Entonces, ¿qué es convergencia? Convergencia, un problema, una sola solución, una preguntita, solo una preguntita y una sola respuesta. No te da más opciones. Eso es convergencia. Pablo, danos ejemplo. Defina, indique, cuándo nació, cuándo murió. Esas son preguntas convergentes. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es la dirección de tu casa? Esas son preguntas convergentes. Eh, ¿Qué es un género literario? Esas son preguntas convergentes. ¿Qué es una armonía cromática? Esas son preguntas convergentes. Yo he dicho que son malas. Yo no he dicho eso. He dicho que si usted abusa de las preguntas convergentes, usted aleja a los estudiantes, los desmotiva, les quita el interés. ¿Quién quiere estar en una clase de solo planteamientos convergentes? En cambio, si usted trabaja la convergencia con la divergencia, activa, dinamiza la clase, colegas. ¿Y qué es divergencia? Divergencia es un problema, múltiples posibilidades de solución. Un problema, múltiples posibilidades de respuesta. ¿Se dan cuenta que yo no digo un problema, múltiples soluciones? No, nos volveríamos locos. ¿Quién soluciona algo con múltiples soluciones? No, 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 no. Dije múltiples posibilidades de solución, múltiples posibilidades de respuesta. Esa es la divergencia. ¿Sí ven? Entonces, a partir de hoy, si usted no lo hacía así, si usted siente que está abusando de la convergencia, vamos a trabajar en paralelo convergencia y divergencia. Pero preguntémonos, ¿por qué somos tan convergentes? A ver, ¿por qué somos tan convergentes? Porque venimos de una tradición, venimos de una historia que nos pesa, como si usted estuviera cargando un montón de bultos que no lo puede quitar encima porque se los amarraron. O sea, es de una tradición, colega, donde se ha educado desde una estructura convergente. Por eso yo no entiendo por qué hay gente que defiende tanto los sistemas educativos tradicionales del pasado. En este momento le invito a que respire por la nariz, bote por la boca y se relaje, colega. Deje de estar defendiendo lo indefendible, lo que no se puede defender. Miren, el sistema educativo actual no es el ideal ni funciona como desearíamos que funcione, pero sí ha mejorado, ha evolucionado. Solo que ustedes, que son profesionales de la educación, y mi persona, desearíamos tener todavía un mejor sistema educativo del que tenemos actualmente. Hoy hay otros problemas diferentes a la educación de ayer, pero de que estamos evolucionando, claro que estamos evolucionando, pero necesitamos evolucionar más. Es decir, necesitamos empezar por solucionar el problema que estamos trabajando esta semana, la atención. ¿Por qué se atienden? Es porque ya están interesados, porque están motivados, porque están interesados en nuestra clase. Entonces, somos convergentes porque hay una historia y hay una tradición que ha estado centrada en seguir unas instrucciones de un libro, de un texto, y los quiz, las pruebas escritas, las pruebas orales, las mismas exposiciones se han basado en repetir lo que otros autores dicen. Es decir, no venimos de una tradición en la que nos acostumbraron a dudar, a cuestionar, a criticar, a refutar lo que nos están dando. No traemos esa tradición. Es por eso que abusamos de la convergencia, colega, pero tranquilo, tranquilo. No se preocupe que vamos a salir de ese lío. Un tercer planteamiento o cuestionamiento: ¿qué sucede cuando se abusa de la convergencia? Ay, colega, es que cuando se abusa de la convergencia, ¿qué pasa? Pues que los niños empiezan a caminar como carritos o como caballos cocheros, así, mire, así, tiqui, 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 en una sola dirección. Cuando se abusa de la convergencia, uno se vuelve muy obediente de los demás, uno no cuestiona nada.
la creatividad desaparece, porque es que todos los seres humanos por naturaleza somos creativos, pero va a desaparecer si usted abusa de la convergencia. ¿Qué pasa cuando usted abusa de la convergencia? No propone, no idea, no modifica, solo sigue órdenes, solo sigue instrucciones y solo hace lo que le digan que haga. Es decir, usted no se atreve a proponer, a idear. Por eso, cuando hemos logrado superar el abuso de la convergencia, nuestras clases dejan de ser magistrales, monótonas. Dejamos de estar abusando de bla, 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 dite clase, un 80% dictando clase, y el estudiante, si acaso, un 20% de participación. Entonces, cuando superamos el abuso de la convergencia, podemos empezar a experimentar clases interactivas, podemos aplicar métodos, es decir, que el método administre la clase y no los contenidos administrando la clase. La participación de los estudiantes se activa y por ende mejora la atención. Sin embargo, todavía no les estoy dando soluciones concretas. Eso lo vamos a ver el miércoles y el viernes, así que tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando superamos la convergencia? Pues nuestras clases se transforman de 80-20 a un 40-60. Es decir, un 40% usted interactuando con los estudiantes, no necesariamente dictando, sino interactuando, pero un 60% tus estudiantes hablando, aportando, trabajando en equipo, interactuando. Esa es la clase, colega, que ya tiene que hacer realidad. El mundo cambió y no es posible que el mundo cambie sin nosotros. Tercero, no los llevamos a que piensen. Claro, pero ¿qué es eso de pensar? ¿Qué pasa cuando un niño piensa o no piensa? Porque es que, de hecho, el pensar es propio de la naturaleza humana, pero ¿por qué hablar de desarrollar procesos de pensamiento? Para aprender a pensar mejor. O sea, ya dije que todos pensamos, pero no necesariamente todos utilizamos nuestro cerebro, nuestro pensamiento de manera adecuada. Por eso ustedes observan que vivimos un mundo de demasiada gente imprudente, boconcita, que la embarra a la entrada o la embarra a la salida. ¿Por qué? Por no pensar. Gente que le dictan información y la copia literalmente y no la cuestiona. Gente que entra por el celular, por el iPhone, la computadora, entra por la internet, navega en internet y no cuestiona la información que recibe. Eso es un problema de no pensar. Entonces, cuando tú piensas, ¿qué haces? Cuestionas, dudas, comparas una información con otra, la contrastas, la profundizas y luego entonces sí das tu parecer. Pero ese hábito aún no existe. Entonces, pensar es un acto sencillo, pero exige de disciplina, de rigurosidad, exige de indagación, de investigación y de lectura. De lo contrario, siempre vamos a estar hablando como lo que ustedes ven todos los días, hablando sin pensar, diciendo cosas terribles. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía existen personas que hablan de manera racista, homofóbica, xenofóbica y de manera dogmática y radical? ¿Por qué? Porque no se les enseñó en su escuelita, en su institución educativa, no se les enseñó a pensar de manera correcta. Entonces, cuando los niños sienten que su maestro les está dando métodos, técnicas para pensar, empiezan a interesarse. ¿Sí ven? Empieza a mejorar la atención. Eso lo vamos a empezar a ver el miércoles y este viernes. Queremos enseñarle entonces a nuestros niños, niñas, adolescentes a pensar mejor, pero no lo logramos. ¿Pero por qué no lo logramos, colega? Por lo que acabo de mencionar hace un momento. Porque desconocemos métodos, técnicas, herramientas y estrategias para pensar mejor. Y es que hay métodos para pensar mejor. Ahí entonces, es como cuando tú le dices a un muchachito, saquen una hoja, analicen. ¡Ay! Claro que no te van a analizar, colega. Claro que no te van a analizar. No te van a analizar. ¿Y por qué? Pues harán cualquier cosa, no te van a analizar porque no tienen un método. Entonces ya basta de estar pidiendo a los niños que sinteticen, que argumenten, que critiquen, que analicen, que infieran, que propongan, que transformen y no les damos método. No es justo. Es que esa es nuestra verdadera labor. ¿Tú crees que un niño no se va a interesar en tu clase cuando tú desde el inicio le dices, ¿saben qué, muchachito? ¿Sabían que ustedes no saben analizar? No, profe, no. ¿Y sabían que hoy van a aprender a analizar?
y sus vidas nunca van a ser las mismas. Por favor, eso se acomodan en la silla de una. Y a atenderse, dijo. Y eso que te estoy dando pequeños tics, pero lo profundo viene el miércoles. ¿Qué sucede cuando no existe el hábito de pensar? ¿Qué sucede? Pues saber que cuando no existe el hábito de pensar, vivimos una vida monótona, aburrida y tendemos, pero definitivamente tendemos a diario a procrastinar. Es decir, a perder el tiempo, a distraernos. Estás trabajando en el portátil, ¿no? Un trabajo que tienes que presentar mañana y empiezas, ni te das cuenta, empiezas a mirar Facebook, a mirar Instagram y como el computador está conectado a internet, te entran los mensajitos en una esquinita del computador. Clink, clink, dum, dum, y te empieza la campanita y tú, ay, eso está como bueno y le haces clic. Y cuando vienes a ver, se te fue una hora mirando una bobada que te llegó. ¿Te das cuenta? Eso pasa cuando uno no tiene el hábito de pensar. Cuando uno tiene el hábito de pensar, uno empieza a focalizar qué es lo importante y lo urgente y cómo esas actividades o acciones que reúnen los dos requisitos, es urgente y es importante, es a lo primero que le apuntas. Ese mensaje que acaba de llegar de un chisme, de una noticia live, de farándula, no es ni importante ni urgente, así que no se distraiga. Entonces, ¿qué pasa? Si no pensamos, la atención no existe. Y es que cuando tú has desarrollado procesos de pensamiento en tus niños, ellos dicen, esto que hoy estamos estudiando es muy importante. ¿Y por qué lo dicen? Porque están pensando. Las personas que piensan siempre se transforman en sujetos concentrados, es decir, en sujetos que atienden. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que ellos son los primeros en beneficiarse y de paso benefician a los que les rodean. Entonces, ¿cómo es que se produce el cambio en nuestra práctica pedagógica en esos procesos de pensamiento? ¿Por qué les hablo de esto en este momento? Porque estoy en el ítem 3, en el obstáculo 3. No los llevamos a que piensen. Pregúntate, colega, ¿y tú estás pensando sobre tus prácticas pedagógicas? Ok, te invito a que experimentes esto. 1. Una primera experiencia. Nuestros estudiantes no atienden. Es decir, date cuenta que no te están atendiendo, pero hey, toma conciencia en qué estás fallando para poder resolver ese problema de que no están interesados en tu clase, no te están atendiendo. Entonces, eso te debe llevar a una tercera experiencia que es comprender qué voy a hacer y cómo lo voy a aplicar. Ahí es donde entra medita. Tranquilo, ya viene el miércoles y el viernes. Ok, entonces vamos a poder experimentar el ser un maestro didáctico, seductor, atractivo, enamorador. 4, no tener idea de cómo activar la creatividad. Eso nos trae unos asuntos que hay que atender. ¿Todos nacemos creativos? ¿Por qué no nos preguntamos eso? Bueno, colegas, para los que no sabían, les tengo una muy buena noticia. En efecto, usted que me está viendo y me está escuchando, y el que no me está viendo y no me está escuchando, y mi persona, todos somos creativos. Un momentico. Usted me está diciendo que todos los seres humanos que vienen a este planeta son creativos. Sí, pero no siempre fue así. No siempre se tuvo esta convicción. Hubo una época en que se pensaba que la creatividad era solo para genios. Hubo una época en que se llegó a pensar que la creatividad solo era para los artistas, los filósofos y los que inventaban cosas. Hubo una época en que se creyó que la creatividad era solo para los hombres y no para las mujeres. Imagínate. Hasta le metemos machismo a estos temas. Y solo hasta principios del siglo XX quedó la comprobación científica de que todos somos creativos. Entonces, ¿todos nacemos creativos? Sí. Entonces, ¿por qué no se activa la creatividad? Hey, colega, muy buena pregunta. Porque más de uno que me está escuchando y viendo se preguntará, bueno, todos somos creativos, pero yo no recuerdo haber inventado, creado, modificado algo. Ok. Si eso ha pasado y has observado que tienes estudiantes que no se les ocurre nada, ni nada, no es que no sean creativos, es que son niños que han estado en un contexto, y son adolescentes también, que han estado en un contexto donde no se les ha facilitado métodos, no se les ha ofrecido técnicas para activar su creatividad. Pablo, o sea que
todos somos creativos, pero necesitamos de herramientas y técnicas. Sí, en Medita las tenemos. ¿Qué relación tienen las actividades creativas con el interés y la atención? Colegas, si tú ingresas a clase con actividades creativas, ya empiezas a enamorarlos, a seducirlos y a atraparlos, porque los niños les gusta eso. Por ejemplo, puedes iniciar la clase mostrándoles un microvideo que se consigue en la internet, concretamente en Pinterest, por ejemplo, puedes bajar videos, si trabajas con niños pequeños, de cómo hacer experimentos científicos con niños. Trabajas con adolescentes, bueno, baja los de adolescentes y les muestra y les dices, ¿quieren que los hagamos hoy? Sí. Bueno, tranquilos, los vamos a hacer. Ya ahí los atrapas y el profe siempre le trae unas ideas así para activar la creatividad. Otro día les enseñas un método, una técnica, ¿vale? Ok, entonces, ¿qué pasa? Preguntémonos. ¿Es posible activar la creatividad en la escuela? Claro que sí, ya es lo que les estoy diciendo, en el hogar, en la calle, en la escuela, pero en la escuela lo vamos a hacer definitivamente dejando claro una planeación académica y una preparación de clase donde el componente creativo esté explícito y tú escribas que sí vas a desarrollar, vas a propiciar la creatividad aplicando tal método o tal técnica, ¿vale? Ok, entonces, ¿la creatividad es para genio? No. ¿Verdad que quedó respondido? No es para genio. La creatividad es un derecho de todos nosotros y no permitas que nadie te lo quite. Entonces tenemos un quinto problema, un quinto obstáculo, y es el último que les cuento hoy. Hacemos clases monótonas y desconectadas. ¿Cómo así? Pues tengamos presente esto. Nadie nos ha demostrado cómo hacer nuestras clases. Digo demostrado, ¿verdad? Y no digo enseñado, porque es que alguien te puede decir, da una clase así. Alguien te puede enseñar de miles de maneras de cómo dar una clase, pero vas a aprender más si alguien te lo demuestra en una puesta en escena. Yo he sido una persona que por mi trabajo he tenido que hacer auditorías, revisiones y acompañamiento de cientos de clases. Les cuento rápidamente una anécdota de un profesor de matemática. Ustedes saben que los profesores de matemática siempre han tenido como una medio fama de ser un poco monótonos y de que la matemática es difícil, nada atractiva. Bueno, ingresé a la clase de este profesor de matemática, estamos hablando grado quinto de primaria. Qué profesor tan lúdico, tan seductor, tan atractivo, los niños permanentemente trabajando, cada proceso que explicaba de una vez taller, y los papás y los asesoraba personalmente y los ponía a debatir unos con otros. ¿Por qué no es así? A ver, acá en este grupo número 3 me están diciendo que cómo se hace esto. ¿Algún otro grupo sabe? Sí, otro profesor. Venga por acá el que sabe. Y les explica. O sea, él mismo ponía a los mismos compañeros que se explicara y luego él al final hacía una síntesis y le hacía unas prácticas llevándolos al tablero y les mostraba unos videos de cómo ese ejercicio matemático se llevaba a la vida real. Mostraba a señoras en la tienda haciendo la operación. Miren, por ejemplo, este señor, este tendero, ¿sí ven? Le llegó una operación muy sencilla y tiene que sacar un lápiz y sumar. Y se demoró para hacerla, cuando es una operación que él la podía hacer mentalmente y decirle eso es tanto. Pero ¿cómo? Miren este otro video. Y todo era una clase súper interactiva que tenían los muchachos así, terminaba la clase y los muchachitos hacían así, ay, profe, pida la hora, profe, pida la hora. O sea, qué bonito. Niños en matemática, en clase de matemática, pidiéndole al profesor que pida la hora siguiente que viene otra asignatura. Eso es genial. Entonces, eso no pasa solo en artes, eso también pasa en matemática, pero dependiendo de ti, profe. Es decir, es liberarte de la monotonía, de clases fuera de contexto. Enseñe en el contexto y hágale ver al niño lo importante que es para su propia vida lo que está aprendiendo. No tener estrategias y herramientas es muy triste y lamentable, colega. Y recuerden que hay estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas, estrategias socioafectivas, estrategias lúdicas, estrategias tecnológicas que están esperando, haciendo fila, te están esperando, colega, para que las utilices. Y hay una gran variedad de herramientas. Medita, por ejemplo, te ofrece 27 herramientas.
¿Qué pasa? No conocemos a nuestros estudiantes. Sí, colega, por eso hay que empezar con el diagnóstico. No se meta al salón de clases si no conoce a cada uno de sus niños, y eso se logra a través de la implementación de un diagnóstico. Vivimos en un mundo cambiante, sí, vivimos en un mundo de incertidumbre, vivimos en un mundo de zozobras, colega, vivimos en un mundo en el que no tenemos ni idea de lo que va a pasar dentro de 5 minutos. Y eso no deberíamos verlo como algo negativo o dañino, sino como una gran fortaleza, como una gran oportunidad para interactuar y seducir a nuestros estudiantes y para prepararlos para un mundo de incertidumbres. ¿Qué estudiamos hoy? Revisamos una síntesis histórica acerca de Medita. ¿Cómo surge Medita? La historia de Medita. También revisamos algunos conceptos clave sobre qué es atender, la atención y la importancia de desarrollar clases que atrapen el interés, enamoren a los estudiantes y aseguren la atención. Pero además abordamos los 5 obstáculos que impiden que nuestros estudiantes nos atiendan, que se interesen por nuestras clases. Y un primer obstáculo tiene que ver con la convivencia, es decir, no saber cómo resolver la indisciplina en clase. Y para ello es importante que sepamos cómo desarrollar un proceso de creación de un clima positivo agradable con nuestros estudiantes. De lo contrario, va a ser difícil que desarrollemos nuestra clase. Y se acuerdan que les recordé el mensaje que nos dejó María Montessori. Primero, asegura la atención de tus estudiantes antes de empezar tu clase. Somos convergentes. Sí, hay un abuso de la convergencia. ¿Se acuerdan que les dije qué es convergencia? Un problema, una sola solución. Hay que invitar a la divergencia, es decir, un problema, múltiples posibilidades de solución. Hay que trabajar siempre con esos dos paradigmas, con la convergencia y con la divergencia. ¿Cuándo? Todos los días. Tercer obstáculo. No los estamos llevando a que piensen. Entonces vamos a introducirlos en el mundo del pensamiento, pero para ello necesitamos ofrecerles métodos de cómo pensar mejor. Cuarto, no tener idea de cómo desarrollar la creatividad. Esto se logra también aplicando métodos y aplicando herramientas. ¿Se acuerdan que aquí les aclaré que todos somos creativos? Y entonces, si todos somos creativos, ¿por qué no soy creativo? Porque no conozco un método, no conozco un procedimiento para activar ese potencial creativo que tengo adormecido. Y quinto, hacemos clases monótonas y desconectadas. De ahí la importancia de traer la lúdica, el juego, traer herramientas y estrategias que enamoren y atrapen a nuestros estudiantes. Si alguno desea volver a ver esta clase, lo pueden hacer. Recuerden que va a estar por muy poco tiempo. Les invito a participar en la comunidad de Facebook, nuestra comunidad, Semana de la Didáctica, la Atención y el Aprendizaje, con el numeral resumen clase 1, respondiendo a estas 3 preguntas. La primera, ¿cuáles fueron los 3 puntos más importantes que aprendiste en este primer encuentro? La segunda, ¿qué crees que puedes empezar a aplicar inmediatamente? Y la tercera, ¿qué más te gustaría aprender en las siguientes clases? Colegas, quienes participen con estas 3 preguntas, con el numeral resumen clase 1, van a participar de inmediato en un concurso de resúmenes. Los premios van a estar buenísimos, así que no dejen de participar, además de toda la información y los aportes que van a recibir de sus colegas y de mi persona, que voy a estar participando con ustedes en nuestro Facebook. Recuerden también que me pueden seguir en Instagram, en Profe Pablo Romero. Y este miércoles estén pendientes de sus correos porque les va a llegar el enlace de la clase del miércoles. Mire, esa clase va a estar buenísima porque vamos a tomar esos 5 errores, esos 5 obstáculos que nos impiden llegar a la comprensión, llegar a la seducción y a que nuestros estudiantes nos atiendan, que definitivamente atiendan en clase. Vamos a empezar a entender cómo acercarnos a la atención de nuestros estudiantes, a enamorarlos este miércoles. La clase sin duda va a estar muy buena. Bueno, pues que estén muy bien, con la mano en el corazón y en la razón, me despido de ustedes. Una de las ventajas que observo con mis estudiantes es que ellos
se muestran más participativos, o sea, se interesan más por lo que yo intento enseñarles. Entonces ellos aportan, preguntan. El ambiente en clase, porque yo soy consciente de que mi materia química no es algo que mis estudiantes quieran tener, pero ya estoy viendo un cambio de actitud, una mayor disponibilidad, una mayor disposición. Todos hemos cambiado de actitud porque las clases han cambiado, la profe ha cambiado, su actitud ha cambiado. Porque ya no tengo que estar persiguiendo a los estudiantes para que me entreguen los trabajos o los talleres que yo hacía. Entonces esto me ha permitido de que un 95-97% de los estudiantes ya se agradan, ya son felices a entrar a mi clase, entregarme los trabajos. Con este método me siento que estoy llevando un orden mejor, más disciplina y no tengo que preocuparme tanto de qué es lo que voy a realizar hoy o qué es lo que voy a realizar mañana, porque ya tengo una planeación bien programada sobre las clases, especialmente con la secuencia didáctica, profe. Me siento bien porque los estudiantes veo más participación y de hecho los mismos, luego de ver el proceso que vamos llevando, digamos, a X actividad, entonces proponen hacer otras. Entonces, pues por ese lado yo estoy contenta. Al proponer esas herramientas y esas estrategias veo más participación de los estudiantes y que les he sabido llegar de una manera a todos. O sea, de alguna manera todos dentro de su proceso, dentro del ritmo me están llegando a lo que se pretende. Me ha servido a mí también porque me siento como más humana, como más contenta, como más compenetrada con los aprendizajes de mis estudiantes.